Bien, vamos a hacer ahora unos ejercicios de declinar sintagmas. Aquí el primero que tenemos es antiquis temporibus. Evidentemente no está en caso nominativo, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos que saber que aquí el sustantivo es temporibus y antiquis es el adjetivo. Si no se puede usar un diccionario, tenemos que guiarnos un poco por el... suena un poco mal decir por lo que nos suena, pero tenemos que tener en cuenta que el castellano, el español, es un idioma hijo del latín. Y por lo tanto hay muchas cosas que nos tienen que sonar. Aquí en antiquis temporibus nos tienen que sonar y tenemos que hacerlo un poco también por etimología. Antiquis temporibus. Temporibus es de tempus temporis. Tempus temporis. Podríais decir, bueno, pero esto me puede parecer un adjetivo por lo de tempor, temporal. Y temporal es un adjetivo. Pero si nosotros sabemos que esto es de la tercera declinación y somos capaces de enunciarlo, porque aquí tiene una R, entonces vamos a suponer que en nominativo será tempus, como bueno, que es tempus, pues sabemos que esto es tiempo, puede ser tiempo, y esto de aquí puede venir antiguo y no antigüedad, sino antiguo, antiquis. Por lo tanto, esto sería el adjetivo. Esto sería el adjetivo y esto sería el sustantivo. Bien. Tempus temporis, que es la tercera declinación y es un sustantivo neutro. Todos los que acaban en us, oris son neutros de la tercera declinación. Bien. Y después tenemos antiquis, que es un adjetivo que es de tres terminaciones. Antiquus, antiqua, antiquum. ¿De acuerdo? No confundir anticus, antiqua, antiquum con antiquitas, antiquitatis, porque aquí ya veis que no está la T de antiquitas y no podría ser. Así que aquí el tema, o sea, la raíz sería esta, ¿de acuerdo? Sería esta y por lo tanto tendría que ser, pues, no podría ser antiquitatis, tendría que ser anticus, antiqua, antiquum. Bien, vamos a proceder a declinar. Si es de anticus, antiqua, antiquum y tempus temporis sabemos que es neutro, tenemos que utilizar la forma neutra del adjetivo de tres terminaciones, que sería antiquum. Así que vamos a ponerlo aquí. Antiquum, que es el nominativo. Y entonces le ponemos el nominativo de la tercera declinación de tempus. Tempus. ¿Cómo sería el vocativo de anticum? Pues sabemos que el nominativo es igual que el acusativo, además. Antiquum, y vamos a ponerlo aquí también ya. Antiquum. Y lo mismo sucede en la tercera declinación, que el nominativo, vocativo y acusativo neutros son iguales. Tempus y tempus. De manera que tenemos antiquum tempus, antiquum tempus, antiquum tempus. Ahora, genitivo. Sabemos que es de la segunda declinación en neutro. ¿Cómo es el genitivo de la segunda declinación? Antiqui. ¿Y cómo es el genitivo de la tercera declinación? Temporis. Porque acaba en is, los genitivos de la tercera declinación. ¿Cómo sería el dativo y ablativo de la segunda declinación? Antiquo. Y vamos a escribir ya el otro porque sabemos que es igual. Antiquo. ¿Cómo es el dativo de la tercera declinación? Tempori.
y el ablativo tempore. Por lo tanto sería antiquum tempus, antiquum tempus, antiquum tempus, antiqui temporis, perdón, no es temporis, es temporis, porque esta es breve. Antiqui temporis, antiquo tempori, antiquo tempore, porque esta O siempre es breve. Vamos ahora con el plural. ¿Os acordáis que el nominativo, vocativo y acusativo de plural de género neutro siempre son iguales? Así que, ¿cómo será de antiquum el plural? Perdón. Será antiqua, antiqua, antiqua. Vamos ahora con temporis. Sabemos que tenemos que coger la raíz aquí, ¿de acuerdo? Que es tempor, y como es neutro se añade una témpora. Témpora, témpora. Así que tenemos antiqua témpora, antiqua témpora, antiqua témpora. Genitivo de plural de la segunda declinación, antiquorum. Y genitivo de tempus temporis en plural sería temporum. El dativo aquí sería antiquis. Y sabemos que en plural en la segunda declinación son iguales dativo y ablativo, así que antiquis. Y luego dativo y ablativo de tempus temporis es también igual, temporibus. Estaba mirando el acento. Temporibus, porque aquí la que es breve es la I. Así que aquí vemos que un adjetivo de la tercera declinación, es decir, un adjetivo de dos terminaciones, de la segunda declinación, estaba pensando otra cosa, de la segunda declinación, es decir, un adjetivo de tres terminaciones, la terminación para masculino, para femenino y neutro, va con temporibus, que es un sustantivo de la tercera declinación en neutro. ¿En qué tienen que coincidir cuando se declinan? Evidentemente tienen que coincidir única y exclusivamente en el género, que ya lo hemos puesto igual a los dos en neutro. Tiene que coincidir en número, que ya hemos visto que aquí hemos hecho coincidir singular con singular, y plural con plural, y el caso, que como veis hemos hecho coincidir el caso nominativo de ambas formas, caso vocativo de ambas formas, acusativo de ambas formas, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer que coincida. Vamos a por el siguiente. Aquí tenemos ahora el ejemplo de pinus alta. Vale, pues si buscamos el diccionario, o si no tenemos que saberlo, es pinus pini. Bueno, hay dos opciones. Si lo busquéis en el diccionario os vendrá que puede ser pinus pinus de la cuarta o pinus pini de la segunda. Vamos a escoger la de la segunda, ya que estamos empezando con los sustantivos y adjetivos, o sea, con los sustantivos de la primera y de la segunda declinación. Entonces tenemos pinus pini, ¿de acuerdo? Bien. Que es de la segunda declinación. Sabéis que la segunda declinación son todos los sustantivos masculinos, pero había excepciones, y una eran los nombres de árbol. Los nombres de árbol eran femeninos. ¿Qué significa eso? Significa que se declinan como sustantivos masculinos, pero si les añades un adjetivo, ese adjetivo tiene que estar acorde con el género real de esa palabra. Aquí el género real, aunque se declina por la segunda declinación, que son todos masculinos, es una de las excepciones. Recordad el vídeo que había de la segunda declinación, y como es una de las excepciones, es femenina y se declina con un adjetivo en femenino, de manera que vamos a poner primero el sustantivo masculino y vamos a declinarlo. Sería pinus, pine,
pinum, pini, pino y pino. ¿De acuerdo? Alta. Alta es un adjetivo de 3 terminaciones. Altus, alta, altum. Como en este caso este sustantivo sabemos que es femenino porque es una de las excepciones de la segunda declinación, tenemos que utilizar la forma en femenino, es decir, alta. Así que añadimos el adjetivo. El nominativo alta, vocativo alta, el acusativo altam, el genitivo altae, el dativo altae y el ablativo alta. Bien, vamos ahora con el plural. Pinus, de la segunda declinación. ¿Cómo se declinaba por la segunda declinación masculino plural? Pini, y atender que digo masculino plural porque es la forma masculina la que aparece, pero sabemos que el sustantivo en sí es una de las excepciones y siento repetirme tanto, pero es algo que quiero que quede muy claro, que en las excepciones tienen forma de masculino en este caso, pero van con un adjetivo en femenino. Sería pini, pini, pinos, pinorum, pinis, pinis. Y ahora vamos con la forma de plural del adjetivo en femenino alta. Altae, bueno, altae, altae, altas, altarum, altis, altis. De manera que aquí ya tenemos el singular y el plural declinados y sería pinus alta, pine alta, pinum alta, pini altae, pino altae, pino alta. Y el plural es pini altae, pinos altas, pinorum altarum, pinis altis, pinis altis. ¿Vale? Vamos ahora a por el siguiente. Bien, aquí tenemos el ejemplo de oculus dexter. Oculus es un sustantivo que viene de oculus oculi, ¿de acuerdo? Y es masculino, como podéis ver por las terminaciones, us y para el genitivo. Y dexter tiene dos formas. Es un adjetivo de 3 terminaciones, de los que acaban en er, pero es de la segunda declinación. Y tiene dos formas, que es dexter, dextera, dexterum, y tenemos la forma que es dexter, dextra y dextrum. Como veis, en una de las formas lo que hace es que al conjugar elimina la e aquí y se queda dextra y dextrum. De este adjetivo viene la palabra diestro, ¿de acuerdo? De dexter. Significa derecho, porque sabéis que diestro es una persona que escribe con la derecha, por lo tanto dexter significa derecho. Y oculus, como podéis saber porque se parece mucho a la forma oculista, significa ojo, ojo derecho, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a declinar. Oculus, eso, que es de la segunda. Y dexter coincide que es un adjetivo de 3 terminaciones, es decir, que se declina bien por la primera declinación o por la segunda declinación. Como oculus es de la segunda declinación masculino, vamos a escoger la forma masculina, que es esta, que en ambas formas es igual. ¿De acuerdo? Para declinar voy a usar, un momento,
voy a usar esta forma. ¿De acuerdo? A ver, oculus dexter. Oculus. Vamos primero con oculus en singular. De la segunda, oculus, ocule, oculum, oculi, óculo, óculo. Dexter. Empezamos. Dexter. Uy, no sé por qué no escribe bien. A lo mejor no estoy poniendo bien el lápiz. Dexter. Dexterum. Dexteri. Dextero. Dextero. Bien. Oculus dexter, ocule dexter, oculum dexterum, oculi dexteri, oculo dextero, oculo dextero. Bien. Nominativo plural. Empezamos ahora con el plural. Oculi, oculi, oculos, oculorum, oculoris, oculoris. Muy bien, aquí lo tenemos. Y ahora vamos con la forma de plural del adjetivo dexter, que sería, como os dije que íbamos a hacerlo de esta manera, que era conservando la E, entonces ponemos dexteri, dexteri, dexteros, dexterorum, dexteris, dexteris. Bien, sería oculi dexteri, oculi dexteri, oculos dexteros, oculorum dexterorum, oculoris dexteris, oculoris dexteris. Bien. Bien, ¿por qué lo he hecho mal? Se me ha ido la pinza aquí. Me acabo de dar cuenta según lo iba leyendo, que esto de oculoris no, va a ser que no. Vamos a corregirlo en rojo de mal y es is, oculis. No sé cómo se me ha ido la pinza. Pensando de antemano en el dexteris. Oculis, oculis. Oculis dexteris, oculis dexteris. Esto es oculis. Se me ha ido la pinza, perdón, pero es normal. Vosotros no lo hagáis en ningún examen que os lo ponen como mal. Bien, pues esta sería la declinación de este grupo de palabras, este sintagma. Si lo hiciésemos de esta manera, con Dexter, vamos a cambiar de color para que quede así más. Si lo hiciésemos de esta manera, sería aquí, a ver si me cabe, dextrum, dextri, dextro, dextro, aquí sería dextri, dextri, queda así un poco chapucero así por encima, pero bueno, dextros, dextrorum, dextris,
y dextris. Es cuestión solo de escoger la forma que a vosotros os sea más cómoda, o en el caso de que sea un examen, la forma que os indique el profesor o profesora. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente sintagma. El siguiente sintagma es magister doctus. Bien. De la palabra magister viene maestro, que es lo que significa, y también viene ¿cuál es la carrera que se estudia para ser maestro? Magisterio. Así que de aquí viene maestro. Este es el sustantivo. Y de doctus, una persona docta en algo es una persona que es sabia. Pues doctus significa sabio, maestro sabio. Sabemos que magister es un sustantivo de la segunda declinación, que es magister, magistri. Y doctus es un adjetivo, que es doctus, de 3 terminaciones, docta, doctum. ¿De acuerdo? Así que aquí tenemos magister doctus, el maestro sabio. Vamos a empezar a declinar. Voy a declinar de una manera diferente a como lo he hecho en las otras veces. ¿Y cómo es? Pues poniendo primero el nominativo y el genitivo singular. Sabemos anunciarlo, que es magister magistri. Y ahora continuamos. El vocativo es magister. El acusativo es magistrum, perdón. Magistri ya tenemos el genitivo, y ahora sería magistro, magistro. No os hagáis un lío si decís, ¿cómo es que antes en dexter, dextera, dexterum había 2 formas de declinar, que una era dextera, dextera, dexter, dextera, dexterum, y otra era dexter, dextra, dextrum, y aquí no hay 2 formas, porque cada palabra es un mundo? Quiero decir que eso sucede, por ejemplo, con dexter, dextera, dexterum y dexter, dextra, dextrum, pero no tiene por qué ser algo general que ocurra con todas las palabras que acaban en er en el nominativo de la segunda declinación. Es decir, solo ocurre con esa palabra, pero no con esta. ¿Cuál es la razón? Tenéis que pensar que aunque el latín es una lengua muy racional, con sus casos y sus géneros, y las lenguas, todas las lenguas en general, dependen, nacen, crecen y mueren gracias a sus hablantes. Y si hay un sector muy importante de hablantes, por no decir todos, que tienen las 2 formas para decir diestro o para decir derecha, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, esas 2 formas de dexter existen porque existía entre la gente, pero no en magister. ¿Y por qué existen unas formas y otras no? Porque eso tiene que ver con la pronunciación. Por ejemplo, en castellano sabemos que tenemos la Real Academia de la Lengua Española, que sabéis que su lema es limpia, fija y da esplendor. Significa que hay unas normas fijas que hay que seguir para hablar correctamente el español. Si tú te sales de esas normas, sabes que estás hablando mal el español. Pero imaginad que no hubiese Real Academia de la Lengua Española, que no hubiese, y que todas las formas de pronunciar que se pronuncian en la península ibérica junto con Latinoamérica fuesen tomadas como aceptadas. Entonces podríamos decir la fiesta ha acabado, y sería tan correcto como decir la fiesta ha acabado. ¿De acuerdo? Que es lo que dicen en el sur, o no tanto en el sur, también lo dicen ahora por toda la península, pero bueno, sabemos que está mal dicho.
¿Qué significa eso? Significa que si no hubiese la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo, probablemente dentro de 1000 años la gente que estudiase la lengua española como lengua muerta o como lengua que está a punto de desaparecer, porque todas las lenguas van moviéndose y evolucionando, dirían, pues los participios había dos formas, acabado y acabao, y las dos estaban bien dichas, eran dos formas diferentes de decirlo. Tú sabes que no es así, vosotros sabéis que no es así, porque hoy en día está la Real Academia de la Lengua Española que nos dice que los participios tienen que ser acabados en ado o en ada. Está acabada o está acabado, ha acabado, con una D, y que la otra forma es una forma incorrecta, que se da en la lengua hablada, es cierto, hasta se lo oímos a los políticos, que se da en la lengua hablada, pero que no es correcta, que lo correcto es lo otro. Bueno, pues digamos que los latinos no tenían una Real Academia de la Lengua Latina y en los dos, o sea, convivían las dos formas, que para los hablantes unos decían dextera, dextera, dexter, dextera, dexterum, y otros decían dexter, dextra, dextrum, porque a la hora de pronunciar, digamos que se comían la E. Pero eso sucedía con esa palabra, pero no tiene por qué suceder con todas, así que con magister no sucede, ¿de acuerdo? No hay magisterum, magisteri, magistero, no, es magister, magistrum, magistri, magistro, y ya, ¿de acuerdo? Y toda esta parrafada para aclarar, para pues si surgía la duda de por qué magister es así, por qué dexter es de la otra manera, pues es por eso, punto. Vamos a continuar. Dicho esto, vamos a continuar. Bien, ya lo hemos declinado. Ahora vamos con doctus y vamos a hacer lo mismo. Sabemos que es un masculino, así que escogemos, sabemos que magister es masculino, así que escogemos la forma masculina del adjetivo de tres terminaciones, doctus, docta, doctum. Entonces ponemos primero el nominativo, doctus, ¿y cómo es el genitivo de la segunda declinación? Docti. Pues venga, lo ponemos. Y ahora rellenamos. Docte, doctum, docti, que ya está, docto y docto. Y ahora el nominativo plural. Empezamos con esto. Aquí lo hacemos sin poner primero el nominativo y el genitivo. Sería magistri, magistri, magistros, magistrorum, magistris, y magistris. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con el adjetivo, doctus, que en plural sería docti, docti, doctos, doctorum, doctis, doctis. ¿De acuerdo? Sería magister doctus, magister docte, magistrum doctum, magistri docti, magistro docto, magistro docto. Magistri docti, magistri docti, magistros doctos, magistrorum doctorum, magistris doctis y magistris doctis. Bien. Si os dicen que tenéis que, vamos a hacerlo con otro color, si os dicen que tenéis que traducir, recordad que lo habíamos visto en un vídeo anterior, que es el maestro sabio, o docto, como prefiráis, o maestro sabio, que es el vocativo,
a o para el o un, pero vamos a poner el definido el maestro sabio, del o de un maestro sabio, a o para el maestro sabio, porque aquí sucede que están iguales. Bueno, a ver, sería el maestro sabio. Lo que ocurre es que sabéis que para los complementos directos, esta es la función que haces de complemento directo, que para los complementos directos en español, si es de persona, puede llevar la preposición a, si no hay otro complemento directo, claro. Puede llevar la preposición a. Entonces sería, vamos a ponerlo entre paréntesis porque no tiene por qué llevarlo, mientras que en el dativo sí que es obligatorio, que es en el complemento indirecto, llevar a y para. Pero recordad que esto solamente es con los que son de persona, en castellano. Magistro docto era en, con, por, de o desde el maestro sabio. Desde va a ser solamente en complementos circunstanciales de lugar, y esto no da para un complemento circunstancial de lugar porque es una persona, el maestro sabio. Pero bueno, lo incluyo dentro de las posibles traducciones para que lo recordéis y lo tengáis claro, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente. Bien, vamos ahora con vir clarus. Vir sabemos que es la segunda, que es vir viri, ¿de acuerdo? Y clarus, de aquí viene viril, pero aquí es un sustantivo, no un adjetivo. Y clarus de clara, de clarus, clara, clarum, que significa claro, o más bien significa que destaca, que destaca por su valentía o destaca por su sabiduría. Y es un adjetivo de 3 terminaciones: clarus, clara, clarum. ¿De acuerdo? Esta sabemos que es masculino, así que tenemos que escoger el adjetivo en su forma masculina. Vamos a hacer primero, como antes, vir, viri. ¿De acuerdo? Así que comenzamos. Vir, virum, viri, viro y viro. Y el adjetivo sería clarus, clare, clarum, clari, claro, claro. Y el nominativo sería viri, viri, viros, virorum, viris, viris. Ahora pasamos al adjetivo, nominativo plural, y sería clari, clari, claros, clarorum, claris y claris. Y lo mismo con la traducción que dije antes. Aquí sería el nominativo, sería el sujeto, el hombre claro, o hombre trae claro. Aquí puse antes a para, pero deja solamente la preposición a y entre paréntesis porque no siempre se pone. A el hombre, que bueno, si ponemos la preposición a, recordad que no se pone a el hombre sino al hombre, ¿de acuerdo? Y aquí sería con la preposición de
aquí a o para complemento directo o complemento indirecto, y aquí sería en, con, por, de o desde, ¿de acuerdo? Para complementos circunstanciales. Bien, vamos a agilizar un poco esto, pues no van a ser muchos minutos y vamos a pasar al siguiente. Bien, ahora vamos con ludus magnificus. A ver, ¿cuál de aquí pensáis que puede ser el adjetivo o que puede ser el sustantivo? Si miran el diccionario. Bueno, ludus podéis tener algún problema en un principio, pero vamos a empezar con magnificus porque es lo que tenemos más claro. Magnificus nos suena al español magnífico, así que probablemente, con toda probabilidad, este será el adjetivo. ¿De acuerdo? Ludus. Bien. ¿Ludus os suena a algo así en español? Bueno, digamos que hay una palabra que es un adjetivo que en español es lúdico. ¿De acuerdo? Pero no existe ningún... lúdico, que significa que es divertido. No solamente es divertido, sino que además es algo con lo que se aprende de una manera divertida. Es lúdico. No hay un sustantivo que sea similar en la forma al lúdico, sino que el único sustantivo que tenemos en español, en español es juego. Por eso, si veis ludus y decís, pero hay lúdico, y lúdico es un adjetivo, pero es lúdico, es más largo. Ludus es más corto, así que probablemente la forma más culta quedó para los adjetivos y la forma más corta pues utiliza otra palabra de otro origen. ¿De acuerdo? Así que ludus aquí, como ya tenemos un adjetivo que es magnificus, pues por eliminación aquí ludus será el sustantivo. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la significación, si sabemos lo que es lúdico, que es algo que es para jugar, pues sabemos que ludus significa juego. Ludus es de la segunda declinación, que es ludus ludi, y significa juego. Y magnificus es un adjetivo de 3 terminaciones: magnificus, magnifica, magnificum, que significa magnífico o grande. Magnífico. Bien, como ludus ludi es un sustantivo masculino, vamos a tomar la forma del adjetivo que está en masculino. Así que sabemos que es ludus ludi, nominativo y genitivo, pues allá vamos. Ludus nominativo, ludi el genitivo. Pues comenzamos. Ludus, lude, ludum, ludi ya está, ludo, ludo. En singular. Magnificus. Magnificus, ay, ya me liaba yo. Magnifique, magnificum, magnifici, magnífico, magnífico. Así que ya tenemos declinado el singular de ludus magnificus. Ahora vamos a por el plural, y ahora en el plural vamos a declinar los dos juntos, ¿de acuerdo? Porque ya creo que va a ser el último grupo de último sintagma en que coincidan los dos, las dos declinaciones. Ludi magnifici, ludi magnifici, ludos magníficos, ludorum magnificorum,
ludis magnificis y ludis magnificis. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos a hacer porticus alta. Porticus es un sustantivo, porque ya conocemos alta, que es de altus, alta, altum. Vamos a ponerlo aquí, es de altus, alta, altum. Y porticus no es de la segunda declinación, es de la cuarta declinación. Es porticus, porticus. Hay pocos sustantivos de la cuarta y de la quinta declinación, o sea que es muy raro que os salga, os puede salir, pero bueno, no suelen salir porque hay pocos en realidad. Y es un femenino, por lo tanto sabemos que aquí tenemos que utilizar el adjetivo en femenino. Si no tuviésemos esta información aquí y me dijerais, ¿y cómo sabemos que porticus es femenino? Bueno, pues aquí, cuando lo enuncian, es evidente que lo enuncian con un femenino, con el adjetivo en forma femenina. Bueno, pues entonces ponemos porticus, porticus. Y ahora, si recordáis cómo era la declinación de la cuarta, era porticus, porticus, porticum. Porticus, porticui, porticu. Y luego el adjetivo. Alta, alta, altam, altae, altae, alta. Y ahora vamos con el plural. Porticus, porticus, porticus. Porticum, portibus, portibus. Y ahora el adjetivo en plural. Altae, en femenino plural. Altae, altas, altarum, altis, altis. ¿De acuerdo? Voy a repetirme un poco, pero voy a decirlo. Recordad que no tiene que ver que el sustantivo sea de la cuarta y de la segunda o de la primera, como en este caso, el adjetivo. El caso es que coincidan, que tengan el mismo género, el mismo número y el mismo caso. Tienen que coincidir en eso: género, número y caso. No tienen por qué coincidir cuando se declinan en declinación. No tiene por qué ser los dos la misma declinación. ¿De acuerdo? Bueno, como esto se alarga un poco, lo que voy a hacer es hacer otras en otras declinaciones, no hacer varias de la cuarta ni varias de la quinta, así que voy a pasar a la tercera, sustantivos de la tercera, y los demás los voy a enviar vía email, pues hechos. ¿De acuerdo? Así que vamos al siguiente. Bien, aquí tenemos estas dos palabras, lapis durus.
Lápiz no significa lápiz, ¿vale? Es un sustantivo y bueno, si no sé qué es un sustantivo, ¿cómo sé que es un sustantivo? Bueno, pues por eliminación. Durus sí que sabes con seguridad que significa duro y que entonces es un adjetivo, porque duro en castellano, en español es un adjetivo. Así que lápiz tiene que ser el sustantivo. ¿Qué significa? Bueno, o bien se mira el diccionario, o si no tenéis la posibilidad de mirar el diccionario, pues lo que hacéis es claro, hay que tener un fondo de vocabulario no solamente en latín, sino también en español. Lápiz, de aquí viene una palabra en español que es lápida. Bien, y esto tiene esta raíz que viene de esta palabra, de lápiz. Una lápida sabéis que es lo que se pone encima de una tumba. ¿Y de qué está hecha la lápida? De piedra. Pues lápiz significa o bien piedra o bien guijarro. Pero bueno, se puede traducir perfectamente por piedra. Lapis durus, piedra dura. Bien. Esta palabra lápiz es de la tercera declinación y es lápiz, a ver si me cabe aquí, lápiz, lapidis. Es imparisílaba, es decir, como ya expliqué en el vídeo de ayer, que lápiz tiene dos sílabas, lapis en nominativo, y en genitivo tiene tres sílabas, lapidis. Eso significa que genitivo y nominativo no tienen el mismo número de sílabas, por lo tanto, estas palabras son imparisílabas. ¿Eso qué significa? Significa que el tema es en consonante, no en i. Por lo tanto, aquí no se hace lapidium, no, es lapidum, ¿de acuerdo? Y es una palabra que es masculina. Así que vamos a proceder a declinar esto con la tercera declinación. Sería lápiz, lápiz, lapidem. Lapidis, lapidi, lapide. Bien, vamos ahora a declinar el adjetivo, que sabemos que es de durus, dura, durum. Y como sabemos que lápiz, lapidis es masculino, tenemos que coger la forma en masculino. Lapis durus, lapis dure, lapis durum, lapis duri, lapis duro, lapidi. ¡Ay! Lo estuve leyendo todo el tiempo mal. Lapis durus, lapis dure, lapiden durum, lapidis duri, lapidi duro y lapide duro. Ahora vamos a hacerlo en singular. Es lápides, nominativo singular, duri, porque es el nominativo singular de la segunda declinación. Lápides, vocativo plural de la tercera declinación, duri. Lápides, duros. Lapidum, durorum. Lapidibus, duris, y lapidibus, duris. ¿De acuerdo? Esto sería así como si esta declinación. Vamos a hacer otra.
Bien, ante la duda de cuál es el sustantivo y el adjetivo, bueno, ¿cuál de los dos os suena más al español? Altum. De aquí puede venir una palabra en español, ¿verdad? Alto o alta. ¿Qué es alto o alta en español? Es un adjetivo, así que en latín también es un adjetivo de 3 terminaciones: altus, alta, altum. Tened en cuenta que lo ideal es tener un bagaje de vocabulario, aunque sea pequeño, en latín. Estos trucos que estoy dando de a qué suena en español, a qué no suena, a qué palabra se parece, es para sacaros del aprieto o para salir del paso en un examen, ¿de acuerdo? Y caput. Caput también nos suena a otra palabra en español que también es un adjetivo, que es capital. Por ejemplo, pecado capital. Pero si aquí esto ya es un adjetivo, evidentemente este tiene que ser el sustantivo, así que no puede ser un adjetivo. Pero de aquí viene la palabra cabeza. Si tenéis alguna duda, acordaros de una expresión que había, que era caput, haciendo como la señal de cortar la cabeza, y así os acordaréis de que caput es cabeza. Bueno, caput, pero no sé en qué época lo decía, no sé si sería en la época de la Revolución Francesa. La palabra caput significaba cortar la cabeza o algo así. Pero bueno, acordaos, pues yo me acuerdo de las películas. Acordaos de eso y así, pues es una manera de, como un apoyo en plan, esto me suena tal, bueno, pues debe de significar eso. Pues aquí significa cabeza. Y viene de caput, capitis. Bueno, vemos que el nominativo tiene 2 sílabas, caput, y el genitivo tiene 3, capitis, de manera que es imparisílabo, es en tema en consonante, no es en i. Así que en el genitivo no será capitium, es capitum, ¿de acuerdo? ¿Qué más os puedo decir? Que caput capitis es un neutro. Es uno de los ejemplos de palabras en latín que eran neutras. Bien, además ya lo sabemos porque aquí altum pues tiene que ser la parte neutra. Caput altum. Vamos a declinar. Sería caput, vamos a declinar así todo junto. Altum, caput altum, caput altum. Recordad que nominativo, vocativo y acusativo eran iguales porque eran neutro. Y aquí igual. Capitis, alti, capiti, alto, y capite, alto. Ahora vamos con el plural. Recordad que era neutro, por lo tanto es capita, acabado en a, alta, acabado en a, capita, alta, y el acusativo también, capita, alta. Ahora el genitivo, capitum, altorum. Capitibus, altis, y capitibus, altis. ¿De acuerdo? Bien, esto sería la conjugación, la declinación de caput altum.
Por no hacer más largo el vídeo, para agilizar esto un poco, puede ser que en el examen te pongan, por ejemplo, declina esto y te lo anuncian así, capitis alti. Claro, podrías decir tú, ¿cómo sé yo que esto es un genitivo y que, bueno, pues tú sabes que alti es un adjetivo y que tiene que ser un adjetivo en 3 terminaciones: us, a, y si lleva una i, solo hay 3 posibilidades: que sea o bien un genitivo tanto de masculino como neutro, que no femenino, o puede ser un masculino, nominativo y vocativo de plural. Sabes que sería alti si fuera en masculino, si estuviera declinado en masculino, porque en femenino sería altae y en neutro ya ves que es alta. Entonces solo te queda la opción de que sea masculino y que sea o bien el nominativo o el vocativo de plural o el genitivo. Y dices tú, ¿y cómo sé cuáles son de esos? Bueno, pues por eliminación. Capitis, ¿qué puede ser? ¿Puede ser la terminación is de capitis una terminación de nominativo de plural? No. No hay ninguna conjugación, no hay ninguna declaración que tenga nominativo de plural altis. ¿Puede ser de alguna declinación que tenga un vocativo de plural altis? Tampoco. No la hay. Así que como esta no puede ser y esta no puede ser, te queda que es el genitivo. Y entonces ya tienes claro esto qué caso es. Y lo colocas en el caso que le corresponda. Genitivo de singular. Capitis alti. Esto puedes dudar. Bueno, y ahora esto, ¿cómo sé que si es masculino o neutro? Porque ya sabes que femenino que no puede ser. ¿De acuerdo? Porque si fuera femenino el genitivo sería en ae. ¿De acuerdo? Pues claro, ahí ya lo tienes más difícil, porque capitis tendrías que tener se supone que tienes que tener algo de bagaje de vocabulario, saber algo de vocabulario. Por lo menos cuando leas en el libro te fijas en las palabras que salen en el vocabulario, aprendes un poco, porque esas van a ser las que te van a poner y las que probablemente te salgan. Entonces tienes que saber que capitis te suena a caput capitis y que caput capitis por la terminación pues es neutro. Eso no hay pistas aquí ya dentro de la palabra. Es como no sé cómo decirte, ponerte un ejemplo en español. ¿Cómo puedes decir que el agua está fría cuando tienes y pones un artículo en masculino y el adjetivo en femenino? Y claro, a una persona que no sepa español le tienes que explicar que pones el para que no sea la agua y suene mal. Y entonces te dirán, bueno, entonces ¿hay alguna manera de saber? Eso lo sabemos nosotros porque somos los hablantes. Pero nosotros no somos hablantes de latín, con lo cual tenemos que, sí, realmente, pues estudiar un poco el vocabulario, aunque sea un poco lo que nos sale en el libro, que será lo que ponga con más probabilidad. Vale,